Por eso me metí en el cuarto. Bueno, le presento al pastor Juan Carlos Holman. Eh, Tenemos más de 20 años de conocernos. Y el Señor nos volvió a reunir y aquí estamos nuevamente trabajando juntos. Hemos coincidido definitivamente y tenemos la misma visión de predicar la palabra tal y cual como está, sin ningún apego personal, sino el crecimiento en el Señor. Y he encontrado en él una persona que conoce mucho la palabra, que la maneja bastante bien. Y una de las cosas que a mí me encanta es andar con personas que manejan bastante la palabra, así como mi pastor Víctor y todo lo que estoy en estos momentos haciendo unas nuevas alianzas, porque necesitamos conocernos cada día más, pero también necesitamos más de la palabra del Señor. Entonces, ahí les voy a presentar al pastor Juan Carlos, los voy a dejar, yo pensaba presentar ahí la imagen, esa imagen habla por sí sola, si se dan cuenta. Regalan un segundito que alguien va a entrar. ¿Quién es el que va a entrar? Bueno, en esa imagen hay tres posturas, ¿verdad? ¿Cuál es el título de lo que vamos a trabajar hoy? Es legalismo versus gracia versus liberalismo. Están las tres posiciones. Y si se dan cuenta, en la imagen que estamos viendo, del lado izquierdo está el legalismo, en el central, el, la libertad de la gracia, y a la izquierda al final, el liberalismo. Ahí están las características especiales de cada uno. Voy a compartirlo en los diferentes grupos que invité también para que lo tengan en cuenta, lo guarden y lo estudien. Entonces, sin más preámbulo, le voy a presentar al pastor Juan Carlos, que él va a presidir este taller espectacular. Bueno, mi pastor, todo suyo. Gracias, gracias. Buenos días, mis amados hermanos. Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Holman Montes. Conocí al Señor hace más de 20 años, como dice Jesús, pero estoy de lleno en el ministerio hace aproximadamente 7 años, sirviéndole al Señor en la iglesia El Shaddai. Nos congregamos detrás del Carulla de Santa Lucía, en el edificio de Cotraibol, tercer piso. Ahí estamos los domingos de 9 a 11 de la mañana. Pero bueno, entrando en materia, mis amados hermanos, es un gozo para mí estar con ustedes en esta preciosa mañana. Y le damos la gloria y la honra a nuestro Padre y Dios por permitirnos estar reunidos virtualmente, con el único propósito de abrir nuestro corazón a la maravillosa palabra de Dios y dejar que Él nos transforme con su maravilloso poder. Nuevamente le doy la más amorosa y cordial bienvenida a esta enseñanza, que como dijo Jesús, lo hemos titulado Los enemigos ocultos de la gracia de Dios, el legalismo y el libertinaje. Para nosotros es un honor y un privilegio contar con su presencia y que este tiempo que vamos a durar en esta enseñanza sea un tiempo de luz, de revelación y de renovación espiritual, que nos conduzca a un crecimiento en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesús. Que esto fortalezca nuestra fe y nuestra comunión con el Señor. Que el Señor nos bendiga grandemente y poderosamente. Que su palabra corra y sea glorificada y añada bendiciones a cada uno de ustedes. Y que su nombre sea exaltado en gran manera en esta mañana. Gracias, Padre, por permitirme y usarme como instrumento útil, Dios, para la predicación de tu evangelio, entendiendo que la iglesia es el resplandor de Cristo en la tierra y quien lleva el mensaje a todo lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, el legalismo y el libertinaje, enemigos de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la bendición o el favor generoso de Dios sobre nosotros. Dios nos ha mostrado su gracia al perdonarnos y al tratarnos con misericordia, en lugar de dejarnos condenados en nuestros pecados, sin perdón ni salida. Su gracia ha hecho posible
la manifestación más maravillosa del amor de Dios para con nosotros, es el darnos a su Hijo Jesucristo. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo a morir en la cruz para que todos tengamos la oportunidad de recibir la salvación, de recibir la vida eterna. Ninguno de nosotros lo merecía, pero Dios en su infinito amor y bondad decidió concedernos este gran regalo. Esa es la gracia de Dios, como lo estipula, escrito está en el libro de Efesios, capítulo 2, de versículo 5, que dice el Señor y su palabra, que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, no es de nosotros, pues es un don de Dios. Pero entrando ya, apartándonos un poco desde la gracia, para darle cabida a la palabra legalismo, quiero decirles que esta palabra no se encuentra en la Biblia como tal. Es un término que han usado los teólogos por mucho tiempo para describir una posición doctrinal que enfatiza un sistema de normas y reglamentos que se enfoca en hacer obras de la carne para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. O sea, el legalismo es la doctrina que enfatiza que hay que hacer obras de la carne para ganar el favor de Dios. Esto es la imposición de reglas y normas humanas, como si fueran mandatos divinos. Los legalistas creen que es necesario el estricto cumplimiento de normas y reglamentos para agradar a Dios. Doctrinalmente es una posición esencialmente opuesta a la gracia, es enemiga de la gracia, porque Dios nos ha dado todo por amor, sin que nosotros hagamos algo para ganarlo. Es opuesta a la gracia. Y aquellos que sostienen la postura legalista pueden fallar aún en ver el propósito real de la ley, porque la ley fue dada al pueblo de Israel. El propósito de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento era servir de ayo o tutor para traernos a Cristo, como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. Te voy a leerle rápidamente acá. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice su palabra: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley sirvió para llevarnos a la gracia, a Cristo. Entonces, el legalismo es un enemigo silencioso de la gracia de Dios. El legalismo muchas veces nos hace ver y creer que para ser más santos, que para ser más espirituales, que para ser más dignos de Dios, simplemente debemos hacer cosas en la carne para cumplir códigos estipulados por los hombres. Hay alguien que habla de códigos de vestimenta e imponen a las mujeres vestir faldas hasta los tobillos, o que los hombres deban usar pantalón, camisa y corbata, incluso hasta para dormir, porque ellos dicen que esto es santidad. Estas normas no aparecen. Estoy poniendo un ejemplo de muchos que vamos a ver más adelante. Estas normas no aparecen en ningún texto bíblico, sino que son mecanismos de control sobre el cuerpo del individuo. Como dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que nos enseña que Dios no juzga por la apariencia física, a diferencia de lo que mira el hombre, sino que Dios examina la intención del corazón. Gálatas 5:1 dice que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, Pablo habla que nosotros estamos en Cristo, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención.
Esta palabra nos enseña que Cristo es la fuente, el medio de la santidad del creyente, y que nuestra santidad no proviene de nuestros esfuerzos humanos, sino de nuestra unión con Cristo. El apóstol Pablo nos exhorta a consagrar el cuerpo a Dios y nos dice en 1 Corintios 6:12 que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna, porque la adicción a cualquier sustancia o a cualquier costumbre moralmente mala va en contra del dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos entendiendo que el legalismo es un mal religioso que se disfraza de santidad. Me gustaría que anotaran esa frase. El legalismo es un mal religioso que se disfraza de santidad y que muchas veces resulta muy difícil de detectar. El legalismo es como una enfermedad que va avanzando poco a poco, que nos quiere alejar de la gracia de Cristo. Y esto es lo que impide que muchos creyentes puedan avanzar hacia una verdadera madurez espiritual. Los legalistas de la época de Jesús fueron los escribas y fariseos, que no solo representaban la ortodoxia doctrinal de aquel tiempo, sino que también tenían un celo falso por la santidad. Ellos decían ser y parecían ser los únicos que tomaban en serio la ley de Moisés, pero en ese caparazón de rectitud y de santidad escondían una realidad interior. Era un corazón dañado por el pecado que se oponía a Dios y a sus mandamientos. Y lo podemos ver en el pasaje de Mateo 23, 27 al 28, Mateo 23, 27 al 28, donde Jesús les dice: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre y de huesos muertos. Así también ustedes a la verdad por fuera se muestran justos y santos, pero por dentro están llenos de hipocresía, de maldad y de pecado. Entonces, mis amados hermanos, los legalistas de hoy también, como los fariseos de la época de Jesús, intentan ganarse el favor de Dios a través de las obras de la carne, obedeciendo normas y doctrinas de hombres, como lo describe la Escritura en Marcos 7, versículo 1, donde los fariseos y doctores de la ley cuestionaban a los discípulos de Jesús porque comían con las manos impuras, porque no se lavaban las manos para comer, sin lavarse ritualmente conforme a los ritos ceremoniales. Esto violaba la tradición de los ancianos, era tradición de hombres, tradición de los ancianos que ellos le habían añadido a la ley, pero no lo cuestionaban por la higiene o por la salubridad, sino lo cuestionaban por no cumplir la ley de sus antepasados. Ellos querían hacer cumplir al pie de la letra la ley que en el Antiguo Testamento Dios había ordenado para ciertos rituales de purificación, para que así pudieran entrar al templo a estar en la presencia de Dios. Pero ellos nunca percibieron la necesidad que tenían de ser limpiados interiormente. Ellos querían lavarse exteriormente, estar bien vestidos, olorosos, perfumados, limpios, pero nunca percibieron la necesidad que tenían de ser limpiados interiormente de sus pecados para poder entrar a la presencia de Dios. Ellos se querían limpiar externamente, cumpliendo esos ritos de purificación, que no eran un fin de limpieza espiritual en sí mismo. Los fariseos nunca entendieron que Jesús era para ellos lo que ningún jabón o detergente del mundo podía hacer, que Jesús era el único que podía quitar la mancha de pecado que el hombre tiene en el alma, pero ellos no lo veían. Ellos veían era la limpieza exterior, lavarse las manos, estar limpios. ¿Y qué sucede? Que ese corazón pecaminoso, ese pecado interno es el que contamina nuestro corazón. Pero los líderes religiosos de Israel no lo entendieron, no lo entendían. Ellos pensaban que la salvación se alcanzaba haciendo obras de la carne, cumpliendo ritos para agradar
a Dios. Entonces vamos entendiendo que el corazón de un legalista solo busca ganar el favor de Dios a través de la obediencia al cumplimiento de normas y leyes. El corazón de un legalista solo busca ganar el favor de Dios, cumpliendo normas y leyes. Mientras que el Evangelio de Cristo, la gracia de Dios, nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido ya aceptados por gracia. Todo esto sobre la base de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. El legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. Mientras que el Evangelio de la gracia nos dice que ya obedecemos porque ya fuimos aceptados por Dios. En Cristo estamos completos, mi amado hermano. No nos falta nada. Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice que la plenitud de Dios habita en Cristo y Cristo habita en nosotros y que en Cristo estamos completos. Tenemos acceso al trono de la gracia indeterminadamente. No hay hora especial como muchos legalistas que nos obligan a sus discípulos a levantarse a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana porque esa es la hora en que Dios los escucha. No, mi amado, Cristo nos abrió el camino, rasgó el velo, tenemos entrada al trono de la gracia, podemos orar a cualquier hora, no hay limitaciones. El legalismo te hace creer que Dios te bendice y te prospera más porque das los diezmos y las ofrendas. No, mi amado hermano, el Evangelio de Cristo nace en el corazón, no es un negocio donde yo hago cosas para que Dios me dé. Todo es pura y bendita gracia, porque Dios ama al dador alegre. Recuerden que esa palabra está escrita. Dios ama al dador alegre, al que da con alegría, no con tristeza, ni por necesidad. Esto es pura y bendita gracia de Dios. Recuerda que antes de nacer, sin haber hecho nada malo o bueno, ya Dios nos había escogido por gracia para bendecirnos, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3, que en Cristo Jesús somos bendecidos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo hubiéramos hecho algo bueno o malo, ya Dios nos había escogido y en Cristo nos había bendecido, como dice Romanos 5:8, que tan grande es el amor de Dios que Cristo murió por nosotros, siendo aún nosotros pecadores. Esto es por el puro afecto de su voluntad, que nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si no tenemos un corazón generoso para la obra de Dios, podemos caer en el legalismo de diezmar y ofrendar solo con el fin de que Dios te prospere económicamente y convertirnos así en una copia de los fariseos. Como decía Jesús en Mateo 23:23, dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes, fariseos, maestros de la ley, hipócritas, que se preocupan por dar el diezmo de la menta, del anís y del comino, que cosechan en sus terrenos solo para ser prosperados, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley, como ser misericordioso con los demás, como para obedecer a Dios en todo y tratar a sus semejantes con amor. Hay que hacer estas tres cosas, dijo Jesús, sin dejar de obedecer los mandamientos. Hay muchos que tienen un corazón legalista, mis amados hermanos, que solo honran a sus padres para obligar a Dios a cumplir la promesa de Efesios 6:1 y 2, que dice que el que honra a padre y madre será de larga vida sobre esta y le irá bien todo lo que haga. Hay muchos legalistas. Voy a darle a mi papá para que Dios me bendiga. No, eso es un corazón legalista. Cuando tú solo honras y obedeces a Dios para obligar a que Dios te bendiga, eso es legalismo. Solo lo hacen para que les vaya bien y sean de larga vida, pero no lo hacen de corazón, por amor y honra a tus padres. Ese es el corazón legalista, el que quiere ganarse el favor de Dios. Por eso yo les dije, es un enemigo silencioso, que muchas veces no lo vemos ni lo sentimos, porque no tenemos un discernimiento espiritual para entenderlo.
Voy a ir un poco más profundo. Quizá voy a herir susceptibilidades, pero es bueno decirlo y entenderlo. Otro tema muy importante para tener en cuenta en la vida de los cristianos es el ayuno. Porque un ayuno mal enseñado, mal interpretado y mal practicado se puede convertir en legalismo. Sí, señor. Pastor, yo voy a ayunar para que Dios me sane. O sea, tú le estás comprando a Dios tu sanidad con 20 días de ayuno. Miremos, por ejemplo, en la escritura del Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento no ordena que los cristianos ayunen. No es un mandato de Dios en el Nuevo Pacto. No es algo que Dios requiera o demande de los cristianos. Aunque al mismo tiempo la Biblia presenta el ayuno como algo que es bueno y conveniente, pero no como un rito religioso, no como una obligación. Es conveniente y bueno para la disciplina del creyente. El libro de los Hechos registra el ayuno del creyente antes de tomar decisiones, pero no como un mandato, como lo podemos ver en Hechos capítulo 13, el versículo 2 en adelante. El ayuno siempre debe ir ligado a la oración y al estudio de la palabra. Por eso creemos que el objetivo del ayuno no está solo en no dejar de alimentarse para alcanzar espiritualidad. Por el contrario, el propósito del ayuno debe ser someter tu carne y quitar los ojos de las cosas de este mundo y concentrarnos en Dios, estudiar su palabra, orar, pedir revelación. Y quiero que también vean que existen otras formas de ayunar y de tomar, y tomamos como ejemplo lo escrito en Primera de Corintios, que escribió Pablo en el capítulo 7, del versículo 4 y 5, donde Pablo sugiere a los no casados que no tomen mujer o que tomen marido para que sean como él. O sea, era un ayuno de sexo. Era un ayuno de no estar comprometido para que pudieran tener la libertad y el tiempo suficiente para servirle a Dios. Pero fíjense que no hablan de ese ayuno. Es más, Pablo habla en ese mismo capítulo de que cuando el marido y la esposa se iban a dedicar a la oración, que se pusieran de acuerdo para no juntarse. O sea, era un ayuno de la relación sexual. Dice, pero después vuelvan a juntarse, no sea que Satanás los tiente. Entonces vemos que no solamente el ayuno es dejar de comer, hay muchos ayunos. Hay muchas clases de ayuno que tú puedes hacer, pero nunca con el fin de agradar a Dios o ganarte el favor de Dios, porque el ayuno se torna en legalismo cuando lo tomamos de una forma para lograr que Dios haga lo que deseamos. El ayuno nos cambia a nosotros, no a Dios. El ayuno no es una práctica para ser más espirituales que otros. Y una forma errada del ayuno es, voy a meterme en 21 días de ayuno para que Dios me conceda tal cosa, o para ser más espiritual y más santo. Hay pastores y predicadores que enseñan que para echar fuera un demonio hay que meterse en ayuno. No. A ti tu santidad y tu poder te lo da Cristo. Él dijo, aquí yo les doy potestad de echar fuera demonios, de poner la mano sobre los enfermos y sanarán. Todo es potestad de Cristo. No va en nada de lo que tú puedas hacer como obra de tu carne. No porque tú ayunes, Dios te va a contestar más rápido las oraciones. Muchos creen que el ayuno les hace tener más autoridad o dominio sobre las tinieblas. Que Dios va a cumplir todas las cosas porque tú estés en ayuno. Los milagros no vienen por ayunar, como muchas congregaciones lo tienen. Tienen su servicio de ayuno de milagros el sábado. O sea, Dios tiene que someterse a ellos. Ese sábado en la mañana, por ser ayuno de milagros, Dios tiene que hacer milagros. Dios no está sujeto a ningún mandamiento humano por Dios. Cuando lo entendemos de esta manera, el ayuno es un legalismo. También hay otra forma disimulada de legalismo y es creer que hay determinadas horas para orar donde Dios se mueve más. No, hermano, ore a las 3 de la mañana porque Dios se mueve.
es más espiritual. Nada de eso está escrito en la Biblia como mandamiento. Algunos cristianos solo oran en la madrugada porque creen que Dios oye y bendice más al que ora en la madrugada, tomando posiciones del mundo que dicen que al que madruga Dios le ayuda. Porque creen que Dios oye y bendice más al que ora en la madrugada. Porque creen que someter su cuerpo al sufrimiento de no comer, de vencer el sueño y de orar a esa hora, los hace más afectos a la presencia de Dios, los hace mejores cristianos que no se levantan a orar de madrugada. El legalista vuelve una ley el someter el cuerpo y la carne en sufrimiento para agradar a Dios. No, hermano, no se ponga ese pantalón, póngase este. A las mujeres, no se ponga falda, póngase falda larga que le llegue hasta los tobillos. No se pinte, no se maquille, no use tal cosa. Eso es legalismo. No existe una regla o norma para eso. Una cosa es someter la carne a la ley del espíritu para no seguir practicando el pecado y otra cosa es someter la carne a obras muertas solo para agradar a Dios. Y lo repito, una cosa es someter la carne a la ley del espíritu, como dice Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, que por el espíritu hagamos morir las obras de la carne. Y otra cosa es someter la carne a obras muertas para agradar a Dios, a levantarme más temprano, a ponerme ropa, a hacer esto para agradar a Dios. Eso no me hace más santo, eso no me hace más hijo de Dios. El legalismo es un enemigo silencioso que busca su propio beneficio. Lo que contamina al hombre es lo que está dentro del corazón, no lo que está afuera. Y el legalismo busca hacer obras externas. Ese es el legalismo, el enemigo silencioso, que quiere hacerte creer que por hacer determinadas cosas en tu carne vas a agradar más a Dios, Dios te va a bendecir y Dios te va a dar más cosas. No. Ahora quiero tocar el otro tema de el libertinaje. El libertinaje no es más que la entrega habitual y sin restricciones a la lujuria. O sea, es contrario al legalismo. El legalismo te quiere controlar de tal manera que no hagas cosas que desagraden a Dios en tu carne. Y el libertinaje es lo contrario. Es la entrega habitual y sin restricciones a la lujuria y a la sensualidad. Es la licencia para pecar desenfrenadamente, creyendo que por la gracia de Dios somos salvos de la condenación eterna, que es cierto, pero que esto nos permite hacer todo lo que queramos. Eso es lo que se tiende al libertinaje. Es contrario al legalismo. El libertinaje es una herejía o doctrina del diablo que toma el control de aquellas personas que simplemente han dejado a Dios fuera de sus vidas y utilizan la gracia como excusa para pecar desenfrenadamente, mostrando una conducta inmoral. Y es tan grande, mis amados hermanos, la apostasía en estos tiempos, que la inmoralidad ha sido aceptada en muchas iglesias. Hoy reciben la homosexualidad, reciben hombres adúlteros con 2 y 3 mujeres. Y no es que no lo reciban, que no le confrontan el pecado, no le hacen ver su error. Por eso muchos creyentes han descartado los grandes preceptos y principios de santidad, aceptando una nueva moralidad. Es por ello que algunos sectores del cristianismo moderno adoptan, consienten y toleran esta inmoralidad, el libertinaje. Un escritor cristiano dijo que uno de los problemas actuales de la humanidad es que la gente confunde el sexo con el amor y el dinero con la inteligencia. Los conceptos morales actuales dependen del gusto y de la conveniencia de cada persona, y eso se llama relativismo. Cuando tú crees lo que a ti te conviene, o lo que tú crees que debes pensar,
No, hay unos principios, hay unos mandamientos establecidos en la Escritura por Dios para sus hijos. Por eso es que en la Biblia la idea de libertinaje siempre se usa en referencia a los impíos, como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Vamos a leerlo rápidamente acá. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3, que dice así: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos hombres, a estos impíos, les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y de ultraje. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pablo hace referencia a esto, a los no cristianos, a los impíos. Sin embargo, el libertinaje se ha colado, se ha metido secretamente en las iglesias. Y no hay ningún respaldo en las escrituras para que un cristiano, para que un escogido de Dios se involucre en el libertinaje y caiga en la gracia de Dios. Porque aquellos que están llenos del Espíritu no vivirán ni viven por el libertinaje. Un cristiano es aquel que ha decidido negarse a sí mismo, que ha tomado su cruz todos los días y sigue a Cristo, sin un estilo de vida de carnalidad, porque el libertinaje es contrario e incompatible con el estilo de vida espiritual de un nacido de nuevo que ha sido renovado y lavado por la sangre de Cristo, como dice Gálatas 5:25. Por eso ambos extremos, el legalismo y el libertinaje, son enemigos de la gracia de Cristo. El legalista te quita la libertad con sus prohibiciones absurdas y el libertinaje te quita la seguridad de salvación con su falta de cimiento, porque te manda a pecar desenfrenadamente. La respuesta bíblica que encontramos los cristianos a todos estos enemigos es la libertad en Cristo, que viene de su gracia y que nos lleva a tener una vida de santidad que nace del amor, guiada por una verdad que no cambia ni con las modas ni con el tiempo. Por eso quiero que veamos rápidamente 7 características de las iglesias legalistas. El legalismo no es solo un conjunto de reglas, es un sistema de control que utiliza la religión para anular la voluntad del individuo. Según el análisis de las estructuras legalistas actuales, estas son sus marcas o características principales que las identifican. Primero, el mensaje se basa en la condenación. A diferencia del mensaje de esperanza y de amor del Evangelio de Cristo, en la iglesia legalista el énfasis está en el pecado. Hermano, usted está en pecado. Se va a ir al infierno. Se basan en el castigo. Se predica más de lo que no se debe hacer que predicar sobre quién es Dios, sobre quién es Cristo. Recuerden que la palabra dice que fe sin conocimiento no salva. Jesús dijo, Padre, que te conozcan a ti, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Una fe que no transforma, no salva, una fe que no está basada en el conocimiento de Cristo, no es fe. Por eso es que el cristiano vive en un estado de temor constante de perder su salvación por cometer errores, porque no conoce de la gracia redentora de Cristo, de su multiforme gracia. Y ese es el mensaje de los legalistas, condenación, que vas para el infierno. Mire, muchas personas buscan a Dios y quieren ir a la iglesia, no porque amen a Cristo, no porque quieran nacer de nuevo, no porque quieran ser nuevas criaturas transformadas a la imagen de Cristo, no, van a la iglesia y buscan a Dios para no ir al infierno, por el temor de ir al infierno. Pero causado ¿por qué? Por mensajes legalistas. El segundo punto es la autoridad del líder, que es incuestionable. Los líderes legalistas se presentan como la voz directa de Dios. Cualquier duda, pregunta o desacuerdo con sus ideas que tengan sus hermanos, lo etiquetan como rebeldía o como espíritu de división.
Y esto crea una jerarquía donde el líder tiene el control sobre las decisiones personales de los miembros. Es más, le dice, no trabaje ahí, trabaje acá. Usted no es de ese ministerio, usted es de este ministerio. Hasta lo obligan a escoger la pareja. No, usted debe casarse es con esta mujer que está en la alabanza. No, le ayudan, sálgase de ese trabajo. Haga esto. O sea, su autoridad es incuestionable que quieren manejar las decisiones personales de sus miembros. Ellos no permiten ninguna objeción. No se puede cuestionar al pastor. Ahí hay una pastocracia, no hay una rendición de cuentas de lo que se hace en la iglesia. Como dice Hechos, capítulo 5, versículo 29, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si un líder contradice a Dios, no le está obedeciendo. Yo no te mando a que te pongas en rebeldía con tu iglesia, sino a que alineen la palabra que ese pastor predica, el comportamiento que ese pastor tiene, la directriz, la administración que ese pastor tiene con la palabra de Dios. Tienen que ir así, hermano, una al lado de la otra, porque si no, se convierte en legalismo, haciendo obra lo que el pastor dice. Tercer punto, el legalista te hace énfasis en la apariencia externa, porque cree que la santidad es algo externo, que se puede ver. Se impone reglamentos estrictos sobre la vestimenta. Vestido y faldas largas para las mujeres. Prohíben el uso de maquillaje, de joyas y de peinados. Los hombres deben vestir siempre camisa larga, manga larga, corbata, corte, todo. Se meten con la estética y los peinados. Se prohíben los cortes de cabello modernos. No se permite la barba en muchas iglesias, no se permite la barba en los hombres. Si alguien tiene unas canas y se la quiere quitar, no le permiten que se pinte o se tinte el cabello. A las mujeres también les prohíben que se tinten su cabello. Si alguien no cumple con el uniforme que la iglesia impuso, es juzgado como alguien que no tiene a Dios en su corazón. El legalismo ve la santidad y la espiritualidad en lo que hacemos exteriormente, pero no tiene en cuenta el corazón. El legalismo juzga por el vestido y por las obras externas, mas no por un corazón limpio, perdón, y justificado por la obra de Cristo. Entonces, mis amados, para evitar caer en la trampa del legalismo, tenemos que comenzar por agarrarnos firmemente de la palabra de Dios, que dice en Juan 1:17, que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra dice en Juan que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pablo también escribió, porque ahí donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y tenemos la libertad de movernos en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para no ser manipulado, que es el cuarto punto. La manipulación a través de la culpa. Entonces te manipulan. Se utiliza la vergüenza pública y la culpa para manipular y mantener a la gente en sujeción, en disciplina. Esta disciplina se usa como herramienta de humillación, donde le quitan privilegios a un miembro o le prohíben hablar con otro o cómo comportarse para que escarmiente y se arrepienta. Sí, es cierto que el pecado hay que confrontarlo, porque la palabra dice que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Pero no es para vergüenza pública, no es para entonces imponer mandamientos de hombres, como hace la Iglesia Católica. Pecaste, listo, entonces rece 30 Padre Nuestro y 10 Ave María, listo, con eso quedó perdonado. El perdón fue por obra, no por la gracia de Dios, no por el amor de Cristo, que llegaste delante de Él con un corazón humilde.
humillado, arrepentido, y le dijiste, Señor, perdóname, disculpe. Quinto punto, el legalista te aísla del mundo. Hermano, usted no puede ir a centros comerciales. Hermano, usted no puede ir a cine. Hermano, usted no puede ir. Te aíslan del mundo. La iglesia legalista enseña que todo lo que está fuera de tu doctrina es satánico o peligroso. Hermano, no se ponga esas camisas que dicen Nike o que dicen algo porque ahí está el diablo. Eso incluye a iglesia a los y quieren y se levantan contra iglesias que ellos llaman tibias o liberales. Hermano, el diablo no está en la ropa. El diablo es un espíritu. El pecado está dentro de nosotros, no está en la ropa. Hay muchos pastores legalistas que prohíben el estudio universitario de ciertas carreras. Yo conocí una muchacha que me dijo, pastor, imagínese, yo iba a estudiar artes escénicas y el pastor me dijo que eso era del diablo, porque yo estaba fingiendo cuando hacía una obra. Entonces hasta te prohíben estudiar ciertas carreras. No te permiten escuchar ciertos tipos de música o incluso prohíben a tus fieles relacionarse con familiares que no pertenecen a la misma congregación o a la misma doctrina bíblica. Te separan de tu familia, te impiden que tú vayas y a través de tu testimonio y de la palabra de verdad los conviertas a Cristo. El objetivo es que la única red de apoyo del individuo sea el pastor y su iglesia y su doctrina. Ellos te aíslan y te obligan a hacer lo que ellos quieren que tú hagas. Sexto, tienen doctrinas basadas en mandamientos de hombres. Ellos mismos se crean normas y dogmas que no están en la Biblia, pero que las enseñan como verdades absolutas. Por ejemplo, hermano, si usted se ve el programa de televisión La Casa de los Famosos, usted está en pecado, usted está endemoniado. ¿Dónde está la Biblia? Se prohíben ver televisión. Hermano, si usted no se levanta a las 3 de la mañana, no es de Dios. Te prohíben comer ciertos alimentos. Te prohíben asistir a reuniones familiares o a reuniones sociales donde están otras personas. Si tu mamá está de cumpleaños y no está convertida y tus hermanos tampoco y de pronto van a hacer una fiesta, te prohíben ir al cumpleaños de tu mamá, que estás en pecado. ¿Qué están haciendo con esto? Anulando la capacidad del creyente de leer y entender la Biblia por sí mismo a través de la revelación del Espíritu Santo. Se están anulando la capacidad de discernir las cosas espirituales porque ellos ya lo hicieron por ti, obligándote a aceptar lo que el líder dice. Los legalistas parecen justos y espirituales, pero el legalismo en última instancia es condenación. No logra los propósitos de Dios porque es una actuación externa en vez de un cambio interno. 7. La falta de misericordia y de amor real. Aunque hablan de amor, aunque hablan de perdón, aunque hablan de restauración, en la práctica hay una ausencia de compasión y misericordia hacia el débil en la fe, hacia el que se equivoca, al que sufre o al que cae. El legalista se siente superior moralmente al débil de la fe, al que ha pecado. Y en lugar de ayudar al hermano en su debilidad, a restaurarlo, lo señalan, lo condenan y lo excluyen para mantener la pureza y la santidad de su grupo. No, hermano, ese hermano no viene más acá, porque ese hermano cometió un error. Y si entra aquí va a dañar la santidad del grupo, va a contaminar el grupo. Y no, mi amado. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, para darnos vida y vida en abundancia. Si te caíste, levántate, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hermanitos, no pequéis, pero si pecamos, abogados tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo.
Yo quiero que levanten la mano a alguno de nosotros que no se haya equivocado después de haber recibido a Cristo, de haber pecado. Pero ahí está la puerta abierta. Entremos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro a nuestras necesidades. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso quiero que vayamos. Ya estamos para terminar. A Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Y escudriñemos un poco la parábola del hijo pródigo, donde están allí íntimamente la gracia, el legalismo y el libertinaje. Vayamos a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. La parábola del hijo pródigo. Para no demorarnos mucho, vamos a parafrasearla y explicarla. Esta es la historia del hijo menor de un padre que pide su herencia y decide irse de la casa de su padre. De padre, dame lo que me corresponde, que yo me voy. Quiere entrar en libertinaje. Ahí vemos el libertinaje. Cuando habla de hijo y de padre, lo llevamos espiritualmente a Dios y sus hijos, nosotros. Un día decidimos irnos, ser libertinos. Me voy a pecar. La historia del hijo menor que pide su herencia y decide irse de la casa de su padre. Y comienza a vivir perdidamente en completo libertinaje, hasta que derrocha todo lo que tiene. Pero un día, dice la Escritura, que vuelve en sí el Espíritu Santo. Lo toca, hay un toque, hay una iluminación, vuelve en sí y dice, ¿qué estoy haciendo? En la casa de mi padre muchas comidas y muchas moradas hay. Yo estoy aquí comiendo algarroba con los cerdos. Ahora iré a la casa de mi padre, dice. Pero mira que reacciona no hacia la gracia, sino hacia el legalismo. Porque dice, comienza a planificar cómo ganarte el favor de tu padre haciendo buenas obras. Y dice, ahora iré a la casa de mi padre y trabajaré como un jornalero. Voy a ganarme la entrada. Me fui porque quise, libertinaje. Ahora quiero llegar como legalista, a ganarme, trabajando como jornalero. Quiere pagar su entrada a la casa del padre. Pasó del libertinaje al legalismo. Él dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora está pensando como legalismo, como legalista. Está dispuesto a convertirse en esclavo, en un trabajador para ganarse el favor del padre y poder hallar gracia delante de sus ojos. Pero el padre, cuando lo ve, dijo a su siervo, viene mi hijo, que estaba perdido, saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo y pónganle comida, un anillo en su mano y calzado en sus pies, traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y regocijémonos, porque este es mi hijo que estaba perdido, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo pródigo no tenía más que hacer. Su padre lo había perdonado totalmente y no había necesidad de hacer nada más para ganarse el favor de su padre. Eso se llama gracia. Él había pensado ganárselo trabajando. Mi padre le dijo, no, tú eres mi hijo. Ven. Eso pasa con nosotros. Cuando llegamos nuevamente a los brazos del Padre, Él dice, ven, tú eres mi hijo. Eso se llama gracia redentora, contrario al legalismo y al libertinaje que pervierten la gracia y causan daños espirituales a quienes lo practican. Tanto el libertinaje como el legalismo son enemigos silenciosos de la gracia de Dios. Esta enseñanza, yo te invito a hacerte una pregunta. ¿Cuál de los dos hijos eres tú? Porque ahora voy a hablar del hijo mayor, del hijo pródigo, de la parábola del hijo pródigo. ¿Cuál de los dos hijos eres tú? Porque el hijo mayor es como el cristiano legalista
que está todos los días en la iglesia. El hijo mayor estaba todos los días en su casa y estaba trabajando. Y cuando viene ve que hay fiesta, que su hermano pecador ha regresado y le están haciendo fiesta. Entonces se enoja y no quiere entrar a la casa del padre, porque el padre había perdonado, había recibido nuevamente a su hermano menor que andaba en pecado. Y le dice, padre, mira, yo que trabajo todos los días, él quería ganarte la gracia trabajando, demostrándole al padre, y el padre le dijo, si todo lo que está aquí es tuyo, sin necesidad que lo trabajes. Y le dice, entra. Él no quería entrar. El padre tuvo que rogarle para que entrara a la fiesta. Él le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. Como el legalista, todo se lo quiere ganar para tener derecho. En cambio ahora llega este hijo tuyo pecador que ha malgastado tu dinero con prostituta y matas para él el mejor becerro, el más gordo, lo perdonas, lo abrazas, lo viste. Y el padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Esa es la gracia del Padre, que lo da todo por amor y solo pide arrepentimiento, fe y obediencia. El libertino dice, no necesito al Padre para vivir. El legalista dice, el Padre me debe algo por cómo he vivido y cómo he trabajado. Pero la gracia de Dios dice que el Padre corre hacia ti con los brazos abiertos cuando viene y ya dispuso la fiesta y la celebración antes que tú llegaras. El Padre representa en esta parábola la respuesta a ambos extravíos de la gracia. No minimiza el pecado del hijo menor, pero tampoco negocia su restauración. La da por amor, por gracia. No valida el orgullo ni la prepotencia del hijo mayor, pero tampoco deja de salir a buscarlo también. La última imagen del relato es el padre afuera, pidiéndole al hijo mayor que entre, lo que significa que la gracia no se impone, se ofrece, se recibe o se rechaza. La gracia no es el permiso para pecar, eso es libertinaje, ni el premio por no pecar haciendo obras de la carne, eso es legalismo. Es el corazón de Dios que abraza y recibe al hijo que regresa. Mis amados hermanos, no convirtamos la gracia de Dios en libertinaje ni en licencia para pecar, porque estaríamos pisoteando su maravillosa y preciosa sangre. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. No tiene ningún sentido que siendo ya declarados libres de la esclavitud y del pecado por la gracia de Dios, volvamos y queramos todavía seguir viviendo libertinamente como si todavía fuéramos esclavos del pecado. Por eso, mi hermano, no tiene ningún sentido y es deshonroso para Cristo que no obedezcamos su palabra y queramos vivir por los malos deseos de nuestra carne. Pablo nos anima a que presentemos nuestro cuerpo al servicio de la justicia de Cristo con el fin de llevar una vida santa, como lo escribe en 2 Corintios capítulo 5 del 14 al 15, que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe y nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y él murió por todos para los que viven, ya no vivan más para el pecado, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La muerte de Cristo es la mayor expresión del amor de Dios y nos muestra la total dimensión de su gracia. Allí en esa cruz se reflejó el amor incondicional de Dios para con nosotros. Esto sobrepasa todo entendimiento humano, porque ni aun los pensamientos más elevados del hombre podían entender este amor incondicional y maravilloso. Porque el que Dios ame al justo, al bueno y al santo, no causaría ninguna sorpresa. Pero que Dios ame al pecador, al impío, a los injustos, y que haya entregado la vida de su Hijo amado para que sufriera esta dolorosa muerte en una cruz, siendo nosotros lo que merecíamos sufrir, eso sí se sale de todo razonamiento humano. Por esto, mi amado hermano,
es necesario entender que la gracia y el amor de Dios es tan condicional y eterno que nada nos podrá separar de él. El amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir para nosotros mismos. No debemos vivir para el pecado, sino para Cristo, como lo dice Romanos, capítulo 5, versículo 8. Gracias, mis amados, por su atención, por haberme escuchado, y le pido a Dios que hayan entendido esta corta reflexión que por el tiempo no la pudimos hacer más extensa. Espero que esto haya servido de edificación a sus vidas y hayan entendido un poco más qué es el legalismo y qué es el libertinaje, que son los enemigos ocultos de la gracia de Dios, que nos lleva a servirle por amor, con un corazón dispuesto y generoso, sin esperar nada a cambio, porque ya de por sí hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Un abrazo, mi amado hermano. Sigue. Bueno, muchas gracias. Eso quedó bastante claro, definitivamente. La idea que nos reunamos es aprender, ¿verdad? Para ser libre verdaderamente. Muchas iglesias que son legalistas esclavizan a los feligreses, los esclavizan a la religiosidad y supuestamente al mandato del pastor que le habla directamente el Señor. Entonces, no quiere decir que el Señor no nos hable. Sí, el Señor nos habla. Ahí está su palabra. Y nosotros debemos estar atentos por medio de la palabra del Señor a juzgar. Ok, ojo con esto, de juzgar la doctrina, no a la persona. Y cuando esto ocurre, ya nosotros vamos a ser verdaderamente libres por medio de la palabra del Señor. Este tema se dio por la conversación de una amiga y espero que ella haya quedado satisfecha de estas respuestas y de esta intervención del pastor Juan Carlos Colman. No lo quise dar yo. Hablé con el pastor Juan Carlos que se lo preparara. Entonces, la idea es que todos nosotros cada día aprendamos más, que cada día vayamos avanzando en el Señor. Para terminar, ocurrió esto en una iglesia legalista. Le pasó a mi hijo mayor. Le gusta servir mucho al Señor en esa parte. Y lo pusieron en disciplina porque un amigo de él se casaba. Amigo de su infancia que terminó el bachillerato. Le dice a la pastora, mi amigo se va a casar y voy a ir. Y a mí me pusieron como padrino. Ella le dijo que no, porque ese mismo día había una actividad en la iglesia. Y él le dijo, es que es mi amigo y el casamiento va a ser una sola vez. Pero esa actividad se va a repetir. Tanto que fue la insistencia de la pastora que le comenzó a mandar a los líderes para que desistiera de ir a esa boda. Mi hijo tomó la decisión de ir a la boda, porque era su amigo. Al domingo siguiente lo pusieron en disciplina por más de un mes por no haber obedecido. Eso es legalismo, legalismo. Entonces, y muchos ejemplos habrán para que aquí no iremos de largo. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. El Señor no nos ha llamado a esclavitud religiosa ni a acartonarnos. El Señor nos ha llamado a que estudiemos la palabra, a que seamos libres en la palabra y que gracias a Dios ha puesto también a ministros que ya comprenden todas estas cosas y las enseñan. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Asistieron 19 personas y le doy la honra y la gloria al Señor. Espero que esto haya sido de gran bendición. Grabé esta clase, la grabé. La voy a compilar y la voy a compartir con todos ustedes. Que tengan un excelente, maravilloso día. Un abrazo para ustedes. Siga, adelante, adelante. Sí. Es con relación al ayuno. Hay un pasaje de la Biblia en donde el padre desesperado dice que había buscado a los discípulos del Señor Jesús para que ayudara a su hijo que estaba poseído de demonios, pero que estos no habían podido, ¿verdad? Y el Señor Jesús se queja, dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Tal.
y expulsa a los demonios. Los alumnos, los discípulos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Le ha dicho, porque este género solamente sale con oración y ayuno. ayuno. Eso es otra clase que le tenemos que dar, porque allí voy a profundizar un poco y voy a hacer un poco más, o sea, no quiero tocarles que no crean en las escrituras, no, pero los estudios teológicos dicen que esa parte del ayuno fue agregado porque no aparece en los manuscritos originales. Entonces, eso es lo que ha llevado a muchos ministros a meterse en ayuno para poder echar fuera un demonio, cosa que no vemos reflejado en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo, no estando en ayuno, hace salir el espíritu de adivinación que está en Hechos capítulo 16, hace salir el espíritu de adivinación de la muchacha aquella que es esclava y que por causa de eso fue llevado a la cárcel para que se convirtiera el celador, el carcelero. Pero esa parte sí es muy buena que la estudiemos más adelante porque eso está convirtiendo el ayuno en legalismo. Si yo no ayuno, no echo fuera el demonio. Y el poder no está en el ayuno, sino en Cristo. Esa es una parte que fue agregada a la Biblia por los eruditos católicos que escribieron la Reina Valera 1970. Quisiera también podemos... sigue. añadir algo más, Juan Carlos. Si nosotros analizamos bien y hacemos una buena lectura y una exégesis de esa palabra, resulta que habla sobre género, ¿verdad? Ese género no sale sino con oración y ayuno, pero no se está hablando de género del demonio, se está hablando de género de la incredulidad. Ahí los ministros, los apóstoles, lo que tenían era un problema de incredulidad en ese momento. Por eso no podían salir. Todo está en la fe. Por eso es un tema que hay que estudiarlo un poco más profundo. Pero es importante saber eso. No eran los demonios, sino la incredulidad, el género de la incredulidad. Hay que leer bien. Démosle la palabra a nuestro amado Pastor Víctor. Ok, pastores, bendiciones, bendiciones. Efectivamente, el pastor Juan Carlos Horman tocó el tema precisamente en el capítulo en Hechos. Él mencionó el pasaje cuando habló del ayuno específicamente. Pero bueno, puntualmente quiero aportar esto y es con relación que todo tiene una esencia. A la luz de la Escritura debe haber una esencia en lo que nuestro Señor Jesucristo habló y le dio como recomendación a sus discípulos. Efectivamente, el tema del ayuno, el Señor Jesús, lo está diciendo en el capítulo 6 de Mateo, ahí en el Gran Sermón del Monte, el verso 16 en adelante. Él está hablando, ahí hay una palabra clave y hay que tener en cuenta cada vez que nos acercamos a la Escritura con ojos nuevos, en el sentido de que podamos no hacerles inferencia o llevar nosotros al texto el conocimiento, el aprendizaje que ya hemos recibido de alguna u otra manera. El Señor Jesús está diciendo allí, cuando ustedes ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, está diciendo, está recordando, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres. La esencia del ayuno está aquí, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Entonces, el tema del ayuno no es un tema general en el sentido, permítame lo digo, es que se ha tomado como
como lo decía el pastor Juan Carlos Holman, una regla imperativa para que la congregación inclusive tenga un día en la semana de un servicio especial de ayuno, donde efectivamente es una obligación. Cuando se marca desde este punto de vista, desde este contexto, se impone a la mayoría de la congregación a que debe asistir ese día al ayuno. Y en algunos casos, tema de legalismo, es que aquellos líderes que no asistan a los ayunos de manera regular, pues efectivamente no pueden ser tenidos en cuenta para ministrar. O sea, lo están utilizando como una regla para demostrar que si ayunas, eres más santo o eres más espiritual. Entonces, el Señor Jesús está diciendo que el ayuno es un tema personal. Le está diciendo, más tú cuando ayunes, hazlo de manera personal. O sea, no hagas sonar trompeta delante de los hombres de que tú ayunas. Amén. Entonces, hipócritamente, yo personalmente, en el caso particular, cuando no tenía el conocimiento, ni tenía conocimiento de la esencia de este tema, efectivamente yo quería demostrar que era el que más ayunaba. Entonces decía, estoy en 40 días de ayuno, aleluya. Estoy en 7 días de ayunos cruzados. O sea, todo el mundo tenía que saber que yo ayunaba. Y estaba siendo hipócrita, porque él está diciendo, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres. O sea, el ayuno, efectivamente, es una disciplina espiritual, pero no es una regla de oro para determinar espiritualidad. Entonces, lo decía el pastor Juan Carlos Holman, es que efectivamente también la palabra ayuno en el contexto original, si revisamos las versiones más recientes, en ese texto que habla el pastor Jorge, mi amigo Jorgito, en las versiones más recientes no aparece implícita la palabra ayuno. Eso fue se agregó esa palabra. Ok, pero vamos a rescatar de que como disciplina espiritual sea válida. Lo que quiero decir es que no es una regla donde se debe imponer que si no ayunas no puedes participar, no puedes predicar, no puedes ministrar en ningún tipo de servicio como tal. Entonces es un tema personal. Yo tomo el ayuno, yo propongo en mi corazón sacar un día para ayunar, para abstenerme de alimento, para dedicarme ese día especialmente a dedicárselo al estudio, como decía el pastor Juan Carlos Forma, de la escritura y de un periodo de oración. Sería conveniente para mí, pero eso no me hace más espiritual ni más santo. Amén. Ese es el aporte. Dios les bendiga. Amén, amén. Quiero agregarle eso también a lo que dijo el pastor Víctor, que es importante que no llevemos al ayuno al legalismo, o sea, porque un ayuno mal interpretado, mal enseñado y mal practicado se convierte en legalismo. El ayuno en sí no es malo, lo malo es lo que queremos hacer con el ayuno, que muchas veces es tratar de convencer a Dios de que nos dé lo que le estamos pidiendo porque estamos en ayuno. Y sí, nosotros acá, Jesús sabe, ayunamos sábado y domingo. Yo lo hago obligatoriamente. Yo todos los domingos voy en ayuno a predicar a la iglesia. Pero eso no quiere decir que porque estoy en ayuno sé más revelación y me va a ir mejor. No, es algo personal conmigo, con Dios. Eso se llama una disciplina espiritual, como lo dijo nuestro amado pastor. Pero precisamente sí, por eso son buenos estos seminarios, estos cursos, ¿verdad? Porque no solamente los legalistas en nuestra iglesia cristiana todavía, hay personas que los obligan, así con O mayúscula, a diezmar, porque si no van a entrar en maldición, ¿verdad? Amén, así es. Y eso es falso. Sí. Amén, eso es falso porque el diezmo y la ofrenda son de corazón. Correcto.
lo obligan, no, porque si no vas a estar en maldición, porque maldito soy, porque no me he robado, que no sé qué. No son legalistas, pero hacen que la gente tenga miedo porque no diezma, ¿verdad? Entonces, por eso son buenos estos seminarios. Aún desde pastores, desde acá, de evangélicos, dicen, pero eso está en la Biblia, sí, pero eso no es con nosotros, ¿verdad? Y eso Fíjense, pasó. Aló. fíjense, amado, fíjense, amado, si Y lo del tomamos, ayuno, disculpe, con el ayuno también, eh, sabemos que es para que nuestro espíritu crezca y la carne mengue, ¿verdad? Pero yo he escuchado grandes ministros de Dios que dicen, me tocaba predicar en Estados Unidos y me dijeron que esa ciudad era así, o sea, por ejemplo, en Venezuela, y me metí en no sé cuántos días de ayuno para ir a predicar. Y, por ejemplo, voy a decir Juan Carlos Harrigan. Y ese día bajó la gloria y no sé qué. Yo lo digo por eso, no es por los que no están en el grupo nuestro, sino por los, perdón, no lo digo por los que están afuera, sino por los que están acá, que todavía siguen empleando eso. Es una relación Bien, diaria. Siempre he dicho que es una relación diaria con el Señor todo el día. Es una relación diaria. No es porque yo voy a predicar, entonces que voy a buscar de Dios o es que voy a hacer un ayuno. No, es una relación exactamente. diaria. Todos los días. Desde que te levantas hasta que te acuestas y sueñas con el Señor. Y fíjese, ahí fíjese, es lo que dice usted, porque esos apóstoles pasaban y con las sombras sanaban y con los trapos, con los paños. ¿Por qué? Porque esa gente estaba en permanente unión con el Padre, ¿verdad? Y estaban en santidad. Pero acá nosotros que estamos expuestos cada ratico, ¿verdad? A ser tentados, que de pronto no tenemos ese dominio propio de ellos, sí debemos, pienso yo, tratar como dice mi hermana, ir al lavadero a cada ratico, todos los días, para que si lo llaman a predicar ahora o a ministrar a alguien, está listo. Como dice usted, Pastor Jesús, todos los días debe ser una labor diaria de estar uno en paz, de estar tranquilo. Pues si le toca ahora mismo salir, imponer manos, lo que sea, pero sin necesidad de ayunar, ni de ir a vigilia, ni nada de esas cosas. En cada momento, como los Boy Scouts, listos en paso en emergencia. fíjese, eso que dice usted es tan importante y nos ayuda y nos enseña a estar dispuestos siempre. Imagínense algo, imagínense este aspecto. Acabamos, Jesús nos invitó a un sancocho de mondongo en su casa Oiga, y nos tomamos 3 platos cada uno. Y en ese momento se aparece un endemoniado o un enfermo que es necesario orar por él. Pero no oramos porque no estamos en ayuno, porque no podemos echar fuera ese demonio. Ahí estamos rechazando la gracia de Dios, la estamos haciendo inválida. Nosotros tenemos la autoridad porque Cristo vive en nosotros. Es más, se lo llevo un poco más al Antiguo Testamento de Deuteronomio capítulo 28, donde dice que si obedecemos fielmente los mandamientos de Dios, seremos bendecidos, se abrirán los cielos. Entonces, todas esas bendiciones van a venir como consecuencia de la bendición. Pero resulta que en Efesios capítulo 1, versículo 1 al 3, versículo 3, dice que ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Antes, en el antiguo pacto, había que cumplir la ley para ser bendecido. Ahora, por gracia, somos bendecidos. Ahora obedecemos porque ya somos bendecidos. Ahora obedecemos porque ya somos escogidos. Ahora obedecemos porque ya somos salvos. No como consecuencia de eso. Esa es la diferencia de la gracia y de la ley. Que antes lo hacíamos para conseguir algo. Ahora lo hacemos porque ya eso lo tenemos. Esa es la diferencia. Ya usted no tiene que meterse en 20 días de ayuno, ni obedecer, ni hacer cosas para que Dios lo bendiga. Cuando usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y usted es un bendecido. Sigue eso. amén, 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 amén. Tenemos bastante tela por cortar. El Señor nos irá dando más temas para convocarlos, para que nos reunamos, para que aprendamos y de gracia. Y de gracia, porque así nos ha llamado el Señor
para que estos temas sean de gran bendición para cada uno de nosotros, seamos cada día más libres de tantas ataduras religiosas y muchas cosas que hemos traído desde hace mucho tiempo de costumbre. Pero de ahora en adelante vamos a ir aprendiendo lo que el Señor quiere para con nosotros por medio de su palabra. Ahora sí, nos despedimos. Dios me los bendiga. Estaré pasándole el link de esta videoconferencia por medio de YouTube. Que la gracia de mi Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Gracias a mi pastor Juan Carlos, gracias pastor Víctor, a todos los que entraron en el día de hoy. Muchas gracias por haber acudido. Que esto es de gran bendición para todos y vamos a ir replicando. No solamente aprender para nosotros, sino también para enseñar. Feliz Amén, día. amén. Muchas gracias, Pato. Feliz día. Bendiciones para todos. Bendiciones, que estén muy bien. Amén, amén. Bendiciones, gracias por todo. Gracias Amén, por todo. amén. Dios los bendiga.